Muy buenas tardes, estimados cibernautas y radioyentes. Una vez más aquí su programa Las Puertas de la Justicia. Es un honor para mí compartir nuevamente semana a semana en los micrófonos con tan dignos abogados como el doctor Marco Lascuaga y Harrison Meneses. En esta oportunidad tenemos la presencia, tenemos un invitado especial, al doctor Erasmo Reina Alcántara, un abogado conocido por la opinión pública de grandes batallas, de grandes luchas. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Empresarial y Gestión Pública, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y, para más INRI o más honor, ex viceministro de Justicia. También ha sido ex asesor de preinversión y docente en diversas universidades. Doctor Erasmo Reina, muy buenas tardes. Sus palabras de bienvenida. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes para resolver sus consultas. Doctor Marco Lascuaga, sus palabras de bienvenida. Doctor Erasmo, es un gusto tenerlo acá. Sabemos de que nos va a dar a conocer un hecho muy importante que pasó en la vida política del país y también sus opiniones académicas. Agradecerle también a nuestros radioyentes y Bonata que siempre cada semana están junto con nosotros y bueno, esperemos que el día de hoy satisfagamos sus expectativas. Gracias. Muchas gracias, don Marco. Doctor Harrison. Doctores, muy buenas tardes. Nuestro invitado especial, el doctor Erasmo, un gusto saludarlo, tenerlo presente, compartir los micros con usted, doctor. Muy buenas tardes y de la misma manera, muy buenas tardes a todos los radioyentes, cibernautas que en toda semana nos brindan su apoyo, nos acompañan en este su humilde programa Las Puertas de la Justicia, un programa 100% académico, neutral, que se encarga de señalar, de decir solamente la verdad. Y bueno, que se transmite a través de estas prestigiosa institución de Radio Moderna 930M. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulos, vayamos al tema que nos ocupa el día de hoy, doctor Erasmo. En principio, este programa está siendo escuchado a nivel nacional en amplitud modulada y el tema que hemos planteado para el día de hoy, previa conversación, es sobre la necesidad de que en el Congreso de la República se forme una comisión investigadora que esté a cargo de justamente ver el tema sobre la muerte del expresidente Alan Gabriel García Pérez. En ese sentido, la primera pregunta, para que más o menos presentemos el tema y los radioyentes puedan escuchar, es ¿por qué existe esa necesidad de formar una comisión, casi una comisión de la verdad, sobre la muerte de un expresidente? Porque estamos frente a un evento político que sin duda constituye la cúspide de la judicialización de la política. Creo que debe ser el país, el Perú, nuestro país, tal vez el único que en el mundo un presidente, un expresidente, haya tenido que quitarse la vida frente a lo que se consideró y consideramos muchos una persecución. Correcto. Ya explicaremos en el desarrollo de esta entrevista por qué conceptualizamos esto así. De tal manera que es necesario que el país conozca qué es lo que pasó, porque esto no puede volver a repetirse. No puede volver a repetirse y porque la politización de la justicia es el daño más grave que le viene causando a este país y hoy, con lo que pasa en el tema de las fiscales y la Junta Nacional de Justicia, no es más que un acto más de esta judicialización de la que vamos a conversar hoy día. En eso estamos de acuerdo, justamente porque el tema principal aquí es que estamos en un país altamente polarizado, un país prácticamente más que dividido, diría más que por la mitad, sino en varios fragmentos, en varios pensamientos, en varias posiciones políticas. Y sí, efectivamente, se está viendo el tema de la judicialización de la política con este tema de la Fiscalía de la Nación. Pero para entrando ya en materia, ¿cuáles fueron los antecedentes previos a la muerte o al suicidio de Alan García? Perfecto. Lo que la población tiene que saber, que todos los que estamos acá sentados y los que nos están viendo, hay un principio universal en el mundo y sobre todo en países democráticos. Es que toda persona es reputada inocente
hasta que se le declara culpable mediante una sentencia. Correcto. Y que las prisiones solamente son las medidas excepcionales. Que se Como pueden dar dice en el la país. Corte Interamericana, la última ratio. La última ratio. El derecho penal es la última ratio para ir tras una descomposición social frente a un hecho que merece ser investigado. Porque puede ser una investigación administrativa y tiene esa investigación penal. Pero la prisión preventiva es el acto más gravoso Correcto. en el ámbito del derecho penal. Muy bien. ¿Qué pasó con García? García, que es un político por excelencia, del que probablemente la mitad del país, o quizás un poco más, o quizás un poco menos, pueda tener animadversión frente a él, o pueda tener la mejor de los carismas, de las cercanías con él. Pero lo que no pudo pasar ni puede pasar es que la fiscalía y algunos jueces se conviertan en actores de persecución, en policías tipo Gestapo o tipo la policía nazi. Ok, Y encima la vuelvan una farándula. exactamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Conversábamos hace un momento en el intervalo. Ha habido en los últimos años una fiscalía que se ha convertido en actor político y comenzó a perseguir a los adversarios. Y uno de los adversarios para quienes han tomado el Ministerio Público era evidentemente Alan García. Alan García, que luego de un exitoso segundo gobierno miraba de cara hacia el futuro la probabilidad de ser un tercer gobierno. Evidentemente tuvo un fracaso electoral porque probablemente debió esperarse un poco más, pero era todavía un activo político del partido aprista, del partido de la Torre. Y a partir de allí es que se comienzan a investigársele apenas salió el gobierno. Recordarán ustedes la famosa mega comisión. ¿Qué pasó en la mega comisión? Los informes fueron archivados. Pero ¿qué se hizo en el ámbito de quienes eran adversarios políticos? A través de los procuradores de Humala, todas esas investigaciones archivadas en el Congreso fueran presentadas en el Ministerio Público. Y así se abrieron un aproximado de 12 carpetas fiscales de investigación contra Alan García. Hasta ahí, podríamos decir, era el ejercicio del Ministerio Público investigar. Pero como estas carpetas, doctores, se iban archivando una a una íbamos consiguiendo que se archivaran. Sin embargo, el fiscal Domingo Pérez juntó en menos de 48 horas 3 carpetas. Y en menos de 72 horas, como un superhombre, Superman, se leyó probablemente más de 3.000 tomos. Y a partir de ahí, crea la fábula, crea la falsa imputación de un cobro ilícito del tema de la conferencia en Brasil, en Sao Paulo. Correcto. A ver, un poco para ir centrando el tema. Por favor, participen. La imputación a la que se refería aquel asiago 17 de abril del año 2019, ¿cuál era exactamente? Se descubren cuentas en Andorra a nombre de Miguel Atala. Miguel Atala. Miguel Atala, ¿quién que era? había sido un funcionario Correcto. del gobierno aprista, ¿Qué cargo pero ocupaba? que no había sido ni ministro ni viceministro, sino miembro directorio de una empresa, Petroperú. Correcto. Gente cercana al secretario Luis Nava. Cuando se descubren estas cuentas en Andorra, a la vez de haber llegado información de que el movimiento de estas cuentas habían ido a parar a familia y entorno de Miguel Atala, el fiscal sospechó de que esas cuentas le pertenecían a Alan García. Correcto. Porque hasta ese momento, o sea, hasta el 16 de abril, en la noche, en víspera de la detención preliminar contra García, no había un solo documento, información, elemento de convicción, decimos los abogados, Correcto. ¿verdad?, que pudiera siquiera sugerir que esos dineros le pertenecían a García. Pero Domingo Pérez inventó esto de que esos cuentos en realidad deberían pertenecer a García. Fue así como, doctores, se ordena la detención preliminar contra Alan García. Y ojo a esto,
el mandato de impedimento de salida del país de Alan García se había producido algunos meses antes. Correcto. ¿Y cuál fue la imputación para el impedimento de salida del país de García? El cobro de $100.000 por una conferencia que se había hecho para la Confederación de Empresas e Industrias de Sao Paulo, la FIESPI. Ese dinero que nosotros, yo era abogado de García en la mega comisión y en las otras investigaciones fiscales, las habíamos informado no solamente a la mega comisión, sino a la Fiscalía de la Nación. Es decir, ya no era un invento, ni tampoco había llegado esta información recientemente, sino que ya era una información que nosotros habíamos ingresado a la justicia peruana y al Congreso peruano. Y sobre la base de eso, se dictó el impedimento de salida del país. Y sobre la base de solamente la corazonada del invento de Domingo Pérez, es que se dicta la detención preliminar. Correcto. Doctor Harrison. Doctor, una pregunta. Mire, yo lo voy a decir a título personal, ¿no? Yo siempre hablo en singular. Yo no soy aprista, no le voy a ningún partido político, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Pero quiero que me precise usted si es que la policía, en este caso la policía judicial, al momento cuando quería hacer la detención preliminar del expresidente Alan García, ellos tomaron alguna medida preventiva para que suceda o para que no pueda suceder un hecho tan catastrófico como lo que sucedió, porque todo el mundo sabía que el expresidente Alan García, que ya tenía indicios o ya tenía una, digamos, algo como para querer suicidarse, y en ese momento cuando ya se estaba realizando esa diligencia, se estaba viendo ya los actos que él podía tomar esa decisión, pero la policía no realizó nada, no ha tomado las medidas correctivas en ese caso o preventivas. Como bien recuerda usted, doctor, esta diligencia a la que no fue cobardemente Domingo Pérez, sino que delegó a un adjunto, estuvo a cargo no como debió corresponder, y así fue el mandato del Poder Judicial, a la Policía Judicial. Sin embargo, apareció pues esta policía que en esos momentos estaba absolutamente politizada, ¿no? El FICOP. Y lo cierto, como bien advierte usted, doctor, era policía que, visto ahora en perspectiva y visto retrospectivamente, advertimos pues de que no tenían ni la expertise ni tomaron ninguna precaución de probablemente la decisión que podía tener Alan García. Pero hay un tema adicional. La pregunta es, ¿sabían ellos que García había conversado, transmitido al entorno, como en el caso de nosotros, por ejemplo, de que si ellos venían a detenerlos por lo injusta de la medida y porque no iba a permitir que se le vejara ni se le insultara a su partido, se iba a quitar la vida? ¿No acaso supieron ellos esto? ¿No denunciamos nosotros meses antes la existencia de un chuponeo en la puerta de Alan García? ¿No se encontró un vehículo que con una franja de periodistas o de carro del periodismo en realidad eran agentes de la policía que estaban chuponeando a García y que luego vino un comando de la policía y se llevó un maletín? ¿Eso ¿sabe? fue en la Embajada de Uruguay? No, fue en la puerta de la casa de Alan. Ah, correcto. En la puerta de casa de Alan. Una camioneta. La pregunta es, la camioneta, muy bien, recuerda el doctor, la pregunta es, ¿no habrían sabido de la decisión de García? ¿No buscaron precipitar estos hechos para que García, frente al acorralamiento y la detención preliminar injusta, se podía quitar la vida? Correcto. ¿Acaso se pensaba de que esta era una situación que podía darse y no previeron para evitarlo? Claro, porque la policía debe tener los protocolos necesarios para poder advertir o prevenir este tipo de actos, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. En el 2021 recién se ha activado, ¿no? Por la Defensoría del Pueblo, se ha activado, le ha pedido el defensor que a la Policía Nacional que elabore un protocolo con la finalidad de que se pueda prevenir hechos ante la detención de un presunto suicida. Pero esto recién se hizo del 2021 para adelante. En el 2019, cuando ocurrió lo del presidente Alan García, no estaba No eso, existía. no existía. No existía. Y acá hay un elemento adicional, doctores, permítame señalarlo. Es que la persecución que se venía haciendo contra García, ya nosotros habíamos tomado conocimiento. Cuando Alan García viene al país para dar creo que era las 46 veces que
daba sus declaraciones en el Ministerio Público. Regresaba de España, ¿no? Sí, sí, correcto. Era la segunda vez que se suspendía. Y ya allí habíamos tomado conocimiento de que se iba a dar primero la orden de impedimento de salir del país y luego la prisión o la detención preliminar y prisión preventiva. En realidad, era un libreto que estaba escrito. Por esa razón, como indicaba el doctor Alejandro, acá han habido hechos gravísimos de cómo es que el sistema de justicia se convirtió pues en un sistema de persecución ilícita, y creo que esas son las razones por las cuales debe investigarse. Yo particularmente, permítame decirlo antes que se me pase, sí puedo decir como a manera, digamos, con total sinceridad, han pasado más de 4 años de este Congreso. ¿Y cuántos años de que García ha fallecido? Más de 6 Más de años. 6. ¿Por qué esperamos un año antes de las elecciones a conformar una comisión? Permítanme no generar un manto de sospecha ni de duda, pero ojalá que esta comisión tenga la verdadera intención, que si se conforma, de llevar adelante una verdadera investigación y que no se convierta en realidad ni en un circo, como tampoco en un lugar donde se manejen o se hagan arreglos bajo la mesa. Lo peor que le pudiera pasar al país es que esta comisión, que debe investigar un acto político tan gravoso como el suicidio de un expresidente, se pueda convertir en eso. Doctor Rascado, por favor. Acá no solamente tenemos que ver el Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público solamente solicita, pero el órgano jurisdiccional es el que decide. Si esos elementos efectivamente eran pues, graves, como para poder dar una disposición de esa naturaleza. Hablamos sobre los protocolos también. Es decir, acá como que dice, oye, un poco de responsabilidad también tiene la policía. Por ejemplo, estamos acostumbrados siempre a indicarle, sale una autoridad y dice, vamos a tener un protocolo. Otros dicen que se va bien, por la investidura. Porque si vamos a hacer una intervención, si se va a hacer una intervención de esa naturaleza y queremos que no ocurra un hecho de esa naturaleza, se tiene que actuar ya de una manera ya no tan cortés, tomar ciertas medidas un poco más violentas, haber ingresado, haberlo ya ido de una manera un poquito ya física, tener que engrietarlo. O quizás, como salió también ahí por la televisión, que él estaba ya premonido de un revólver. ¿Qué hubiera pasado si el policía hubiera ido de frente? ¿Se hubiera disparado él o le hubiera disparado primero al policía? Yo me permito, doctor, cortarle, con todo respeto, para indicar que esa es una gran mentira que García tuviera un arma. Eso es una gran mentira. Solamente, lo que pasa es que, a ver, hay que despejar inmediatamente las dudas antes que se nos pase. Cuando se interviene a García, el arma que percuta fue con la que se suicidó. Cuando él baja, evidentemente baja sin arma, porque lo que se ve es su cuerpo, el perfil, y además la policía presente en ningún momento del acta se llevó adelante una descripción como que él bajó con algún armamento. Ese es un invento correcto de Domingo Pérez, ¿no es cierto?, para decir que él no fue, porque sabía que García quería agredirlo. Oiga, el águila no caza moscas. Permítame, o sea, García no se iba a ensuciar aquí el pico ni nada frente a un tipo que no merecía eso, ¿no? A lo que yo le hago mención es, porque en el momento que pasa la televisión, yo no me estoy yéndome a lo que dijo Domingo Pérez, a lo que se visualizó, lo que los medios de comunicación tuvieron y emitieron, ¿no?, todo un video que le dieron los mismos miembros, y hace la apariencia de que cuando él ya lo recibe y está subiendo, se da la vuelta, y ellos mismos se digan, ahí se ve como que si él tenía un arma de fuego.
Y eso no lo digo yo, porque... Claro, pero por eso y era... eso no lo ha claro, hecho, pero ni Domingo sí, doctor, Pérez. por eso. A eso voy. Pero ni Domingo, O sea, ni Pérez, Domingo pero Pérez, sí ni el medio de ninguno- comunicación claro, sí lo hace lo que mención pasa es porque que, hay una a ver, cuestión Cuando de subía las comunicación. escaleras, Claro, lo que veían pasa es que te tiraban usted la puede, mano. a ver, usted puede hacer así Por- frente a Por eso, pues. la luz acá y acá, y alguien puede decir, tenía una boa en la mano. Pero quienes estaban en el ambiente eran los que pudieron haber descrito esto. Y eran policías. Y eran policías, y no eran amigos de García, eran Pero- EFICOP, pero- que habían ido con Pero el usted ánimo no ha de estado ocultar. presente, pero usted no ha estado presente. Por y lo quiere- mismo. Y está haciendo precisiones cuando usted no ha estado. No, por lo mismo, los que han estado, que era el fiscal, y eran los policías adversarios de García, entre comillas, los que pudieron haber descrito este hecho en algún acta, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no hubo eso, pues. Ya este tema de la explicación de que tenía, cuando, Sí, cuando yo no- en la imagen y en la sombra fundamentalmente se ve esto, y ya a partir de eso es que Domingo Pérez señala esto, ¿no? Pero bueno, Es decir, lo que yo quiero indicar, no le estoy indicando en el sentido que lo tuvo, sí, claro, Si entiendo. en el otro que sentido de lo dicho acá por el doctor Harrington, Sí. cuando habla una mención de que la Defensoría del Pueblo dice que hace un protocolo. Para una de las intervenciones de esa naturaleza, es como tú ahorita vas a una puerta, la vas a romper, ¿qué tienes que hacer? Yo diría, ¿y por qué van tantos policías armados? Dice, la violencia se discute. Entonces, es decir, para que una persona, y de la investidura de ¿cómo lo tomarías? ¿Por qué esa agresividad? ¿Por No, qué se no rompieron la respetó? puerta, ¿no? No, ¿por qué? Por Porque eso. García, no se olviden, estas personas ingresaron, tocaron el timbre, Sí, la señora del servicio los atendió, se abrió la puerta y ahí es cuando el fiscal le dice que venían a hacer un allanamiento y no le dijo más. Dijo Porque que García- era allanamiento. allanamiento. No era detención. Así es, y por eso García sube, probablemente sospechando que le estaban mintiendo, evidentemente, ¿no? Pero estos hechos, que son, digamos, los que se producen en el momento, han estado además rodeados de una serie de eventos que justamente debería investigarse, ¿no? Primero, el Twitter de una conocida periodista crítica de mala forma, de Que manera fue malévola, borrado a las 5:30 de la en mañana. exacto, respecto a la detención contra García. O sea, nadie sabía, pero la señora sabía. Segundo, la convocatoria a un consejo de ministros a una hora inusual, empezando la mañana, por parte del señor Vizcarra. Y finalmente, ¿no? Se ha sabido la pretendida celebración que se iba a hacer en la Plaza San Martín, entre comillas, pues para celebrar la captura, detención de Alan García, ¿no? En realidad han sido una serie de situaciones que merecen ser investigadas. Pero además en el contexto en que esto se produce, porque lo que no hay que dejar de mirar es el hecho García, que es gravísimo y que debe evitarse y que debe conocerse todo lo que pasó en el entorno desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, del Congreso, periodismo, Casa de Gobierno, Palacio de Gobierno, Vizcarra, etc. Y todo esto en el marco de lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Entonces, una persecución del sistema de justicia convertido en un sistema de persecución a los adversarios políticos, Entonces, la pregunta que yo le quede antes de que iniciemos acá. ¿Cuál es la finalidad? Dos, ver que las instituciones del Estado o poderes del Estado están politizados, ver que el proceso que se llevaba ahí están destinados, porque acá se está dando como que si solamente hubiera sido Alan, y no fue Alan, porque previamente ahí ya había estado Keiko Fujimori presa, ya había estado preso Humala. Entonces, no estamos hablando que Alan García fue con el primero, vieron antes que él. Y se podía ver de que era pues, hacia los líderes políticos que tenían presencia. ¿Es eso? ¿O es la imagen de Alan? ¿O es el partido aprista? ¿Cuál es la finalidad? Que Uno- se sepa qué. Conocerse, si me permite, La verdad, ¿qué pues?
¿Cuál es el fondo? Sí, muy bien. Como lo dijimos al principio de esta charla, es conocerse la verdad respecto a un hecho gravísimo políticamente. Ahora sí, un hecho político. Además. Gravísimo porque se trata de que un expresidente, considerándose acorralado y perseguido y con una detención absolutamente arbitraria, que como bien ha referido usted, doctor, no es el fiscal, sino el Poder Judicial, el juez que dictó esto. ¿Quién era el Tendrá, juez? Sánchez Balbuena. En consecuencia, las motivaciones de una comisión investigadora, con las observaciones que he mencionado hace un momento yo, tiene que buscar tener la información que solamente un Congreso con una comisión en esa condición de investigadora, para los apercibimientos y apremios de ley, tener información que solamente ellos lo pueden tener. Desde la Casa de Gobierno, Palacio de Gobierno, Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial y la policía, fundamentalmente, citando a todos los actores que se conocen y los que seguramente tendrán que conocerse. ¿Es la figura de Alan García? Evidentemente, porque se trata de quien falleció y se quitó la vida. ¿Es un tema del partido aprista? No, porque estamos hablando ciertamente del fallecimiento de un líder del partido aprista, después de Ariel Torre, el más importante. Pero evidentemente estamos fundamentalmente hablando de quien ejerció la jefatura de Estado en 2 oportunidades y democráticamente en este país. No es poca cosa. Yo creo que no es poca cosa. O sea, no estamos hablando de investigar, con todo respeto, el fallecimiento de un alcalde, de un gobernador regional, de un congresista. Estamos hablando de acá de investigar hechos oscuros, extraños, irregulares, que se produjeron en torno al suicidio de Alan García. Repito, 2 veces que ha personificado a nuestra nación como jefe de Estado. No es poca cosa. Esta comisión, esta propuesta de formar la comisión investigadora sobre la muerte de Alan García, creo que la está impulsando el almirante Montoya, ¿correcto? Que es de la bancada Honor y Lealtad, no recuerdo cómo se llama. La pregunta es, ¿por qué existen muchas críticas a esta comisión? ¿No? Se ha leído ya, si bien la comisión no se ha formado, si bien la comisión ha quedado en stand-by, en QAP, la pregunta es, ¿por qué existe tanta resistencia, tanta crítica a que se forme esta comisión? Porque en la prensa ya ha salido de que, por ejemplo, una de las críticas es que se va a gastar dinero, se va a contratar gente para perder el tiempo, se va a judicializar a los operadores de justicia, no es trascendente la muerte de García. ¿Cuál es la respuesta de usted como abogado de Alan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta tiene que darle ante estos argumentos? Primero, yo creo que es importante saludar la iniciativa del almirante Montoya. No tenemos más que expresar nuestro respeto hacia su persona, con las salvedades ya dichas, ¿no? Que esto no debe convertirse en un circo ni tampoco servir para ningún enjuague en el Congreso o en la Comisión. Correcto. Consideramos que no debe ser así y estoy seguro que no va a ser así. Esperemos eso. En segundo lugar, es porque García, aún después de fallecido, sigue generando controversia. Hasta un libro ha salido, Vivo o Muerto. O sea, hay gente que en la calle todavía vive su nombre. Considera de que García está aquí o más allá, y te preguntan si es verdad o no es verdad si ha fallecido, ¿no? Y que dicen, o sea, pero vive en el corazón de su pueblo. Alan vive claramente, ¿no? En el corazón de sus compañeros y de toda la gente que lo quiso. Va a generar siempre controversia el solo nombre de García y más aún una comisión. Pero yo apelo, en todo caso, a quienes nos escuchan y ven, de que estamos frente a un hecho rodeado de una serie de irregularidades que no se han conocido,
que deben investigarse porque, reitero, no es poca cosa. Estamos hablando de un ex jefe de Estado. Y creo que la lección, finalmente, de lo que se encuentre allí, es que eso no debe volver a repetirse contra ningún líder político. El doctor mencionaba que en efecto pues habían existido ya medidas restrictivas de la libertad contra otros líderes políticos, haciendo las diferencias del caso. Hay casos y casos, ¿no es verdad? Estableciendo las distancias. Estableciendo la distancia. O sea, yo no voy a mirar con el mismo cristal al señor Toledo, al señor Humala, respecto a García, ¿no es verdad? Hay que salvar distancias. Y respecto a la significancia de las figuras para el país, la señora Keiko Fujimori puede ser líder de un partido político, pero hay una distancia enorme, diría yo, entre la figura de García, que ha sido, reitero, no quiero cansar con esto, pero hay que indicarlo, dos veces jefe de Estado. La señora Keiko, que merece todo nuestro respeto y consideración por los abusos que también se han cometido contra ella, más allá de que sea culpable o inocente. Finalmente yo no soy juez, puedo tener mis animadversiones contra el fujimorismo, claramente. Nos distanciamos de ellos políticamente desde el punto de vista de las libertades que deben existir en un país, ¿no es verdad? Alan llegó a ser 2 veces jefe de Estado democráticamente. A pesar de la crisis que hubo en el primer gobierno, él jamás se le hubiera ocurrido interrumpir la democracia para convertirse en un presidente autoritario. O sea, hay enormes diferencias que nos hacen distanciarnos del fujimorismo. Pero más aún, si es que tenemos que evaluar desde el punto de vista histórico la necesidad de una investigación, claramente García pues trasciende a cualquier otro político que haya sufrido un vejamen como él lo sufrió, ¿no? Doctor Harrison. Sí, doctor. Bueno, viendo el tema como estamos guiados en estos momentos, usted como abogado del expresidente Alan García, ¿por qué ha visto que haya él tomado esa tan letal decisión de realizar esos hechos como ha ocurrido pues ese día, ¿no? Y yo le digo una cosa, porque vamos al hecho, nada le costó él entregarse, ¿no? Entregarse, realizar, ponerse a derecho como lo haría una persona que sabe que es inocente y va a salir bien parado de una investigación, de un proceso. Le digo así porque, en primer lugar, Jesucristo también, él fue inocente, se entregó a la justicia, acabaron. Y de igual manera Sócrates, él también era completamente inocente, se entregó a la justicia, y eso todos sabemos el desenlace. Pero exactamente por qué él tomó esa tan trágica decisión. Y le menciono de un tema, más que nada de una esfera jurídica, porque él sabía que tenía un hijo, y esto se volvió en una tragedia, estaba abandonando prácticamente a su hijo, lo estaba dejando sin un padre. Muy bien. Primero yo quiero referirme al caso de Jesús. Porque la misión de Jesús fue venir al mundo para entregarse, para morir, para salvarnos. Nosotros como católicos que somos, sabíamos, y Él vino justamente para, con su muerte, liberarnos del pecado, ¿no es verdad? Entonces, la misión y objetivo de Cristo, entregado a los romanos y crucificado como hicieron con Él, evidentemente era su misión bíblica, su misión desde el punto de vista de quienes creemos en Dios una sola acotación. Recordemos que Jesús fue traicionado, ¿no? Y él se entregó como cordero. Sí, doctor. En el caso de García, primero quiero señalarle lo siguiente. Para él no fue fácil, querido amigo, esta decisión. Uno de los hechos que más me impactó cuando yo a los pocos minutos llegué a la casa de García cuando ya él estaba en el hospital pronto a fallecer, fue ver sobre su cama un enorme crucifijo de madera. Yo siempre he creído que él, que conocía muy bien la Biblia y que, créame, amaba a su prójimo como muchos de nosotros no lo hacemos. Yo he visto defender a mis compañeros
en mesas de comisión política, cuando muchos de mis compañeros, muchos de nosotros los compañeros, teníamos una actitud crítica frente a un compañero y él callaba la boca porque no deberíamos hacer leña del árbol caído. Pero bueno, García sabía que este hecho estaba reñido con la propia religión católica, pero había tomado esa determinación, porque como nos lo decía a nosotros cuando conversábamos en víspera de su fallecimiento y en víspera de la emboscada, que él no iba a permitir que lo vejaran, porque él tenía conciencia del rol histórico que había cumplido para el país como jefe de Estado y como líder de un partido político. Y se refería de manera con desprecio A sus enemigos. a los líderes políticos que habían permitido les pusieran las marrocas y se exhibieran de ellos en traje. Decía, eso no van a hacer con Alan García, porque yo he sido 2 veces presidente de este país, represento a un movimiento histórico y eso no van a hacer conmigo. Y claramente el sacrificio, más que sus propios hermanos y amigos del partido, evidentemente fue la familia. Federico Dantón, a quien yo saludo a la distancia y sé que está cursando estudios universitarios muy importantes, con prácticas en diversos lugares del mundo, porque es un chico muy inteligente, muy hábil, y creo que ha heredado la inteligencia y la sagacidad de su padre. Ciertamente perdió al padre, pero créeme que he podido conversar con todos sus hijos. Finalmente se reasignaron a saber que ese conocimiento y conciencia de que su padre tenía sobre su rol como jefe, de haber sido jefe de Estado y líder de un partido político, haber tomado esa decisión les hizo daño, los afectó, pero lo entendieron y comprendieron. Una reflexión, disculpe, doctor Marco, una reflexión. No quisiera decir una palabreja, pero la pregunta es, ¿en qué momento se envileció la justicia peruana? Porque usted lo acaba de decir hace un momento, ¿no? Ya estaban haciendo los preparativos para un festejo en la Plaza San Martín. Como dijo en su carta, no he visto pasar con marrocas a otros políticos, yo no voy a seguir esos pasos. ¿En qué momento se envileció la justicia para que se convierta en circo, en donde el adversario político es entregado y exhibido como trofeo de guerra, y que a eso finalmente se negó García? ¿En qué momento, cuál fue el punto de quiebre para usted de que la justicia haya llegado a politizarse de esta manera? Cuando fiscales y jueces comenzaron a hacer política sin estar en un partido político. Cuando comenzaron a utilizar sus facultades y atribuciones para perseguir a adversarios políticos. Y probablemente la cereza del pastel fue cuando se comenzó a televisar todas las audiencias de prisiones de quienes estaban siendo procesados y habían sido pues detenidos por detenciones preliminares, prisiones preventivas. Eso hizo que por un lado se convirtiera en un circo y por otro lado los fiscales se convirtieron en superstar, pues. O sea, los fiscales ya no hacían un trabajo de conciencia, sino pensando en cómo salir en la televisión. Ya no trabajaban cómo salir en el noticiero. Eso creo que le ha hecho un tremendo daño. Me pedías que hiciera algunas preguntas. Por favor. Si es que me lo permites. Por favor. Al escucharlo, es como que si hubiéramos estado dentro, hablando pues de todos los gobiernos que han pasado, de la vida política del país, como si hubiéramos estado en el país de las maravillas. Y nunca ha sido así. Tenemos una fila de presidentes del 85 a la fecha, que casi todos están presos. Casi todos están presos. A unos se les ha probado y otros están por probarse. Porque hay una cosa que usted precisa. 2 veces presidente, pero en su primer gobierno fue bien cuestionado. No solamente por una inflación, pues, ni que digamos, sino también el comportamiento político y también de una corrupción existente.
que no se aclaró, que se dejó. ¿Por qué? Por un poder judicial que también se indicaba que estaba politizado, porque muchos de sus miembros habían sido designados en qué gobierno. Entonces, no hablemos de una cosa reciente, es algo que después ya se convirtió en una práctica. Porque si hablamos de la policía, desde el año 85 para la fecha vemos los resultados. Haberla unido, quitarle esa especialización, que no queremos ver cuál fue el trasfondo. No queremos verlo. Lo que sí se debe ver cuál es la muerte en sí, pero tampoco podemos poder indicarle que porque fue 2 veces que presidente se tiene con toda la prerrogativa. No, toda persona que haya de un hecho de esta naturaleza tiene la importancia, no por el cargo de haber ocupado, sino porque es un ser humano. Es un ser humano. Y acá no solamente hay que ver, tenemos a un malapeso. Tenemos a Cuchique, que también ha estado preso. Lo tenemos también al que tuvo del 80 a Toledo preso. Toledo, sí. Y quizás también siga Vizcarra. Tenemos a Castillo preso. Entonces, no podemos ver de que dentro de esa gobernabilidad todos han hecho que las cosas buenas. Usted ha nombrado una cosa muy, muy importante. Atala, que solamente con él no, también hubieron otras personas. Estuvo Cuba, estuvo otros que también tenían dinero en el extranjero. Lo que nadie se explicaba es de que, oye, si yo hago un acta de corrupción es para disfrutarlo. No es para tenerlo ahí y en un banco para que gane intereses, como lo que pasó con Agustín Mantilla. 20 millones y nadie se explica por qué fue a hablar con Montesinos para que le dé $10,000. Estas son las interrogantes. ¿Para quién era? A ver, si me permite. Empezaré por Mantilla. Yo no sé dónde ha sacado usted el tema de los 20 millones, pero sería bueno que lo hubiera puesto en conocimiento de la justicia si tuvo conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que... Y eso fue un acto público. Permítame. Lo que pasa es que en el kiosco, en la esquina del kiosco, cuando alguien le lustra los zapatos, la gente pues habla, ¿no? Y está muy bien, la gente debe hablar, la gente debe de alguna manera decir cosas, pero los fiscales y jueces trabajan y actúan sobre la base de la documentación que tienen, ¿cierto? Mire, yo le digo, Alan García debe haber sido el político más investigado de este país. Yo le cuento, en la carpeta que manejaba un fiscal castellano, se había oficiado al Principado de Liechtenstein para que informara sobre una persona jurídica, Rayos del Sol, si mal no recuerdo. Porque se tenía información de que en ese principado existía esta persona jurídica y que ahí habría dinero de Alan García. Llegó la información. Llegó la información, pero sin nada que informar, porque no había. Esa persona no tenía ningún dinero, no había nada. Porque si hubiera habido siquiera 10.000 euros, le hubieran hecho añicos a García. Y si hubiera habido el nombre de algún cercano a García, con mayor razón. Solamente quiero referirme a algo, ¿no? García se levanta, hace la comisión investigadora, se aprueba acusarlo por determinado delito, llega el fiscal de la Nación, si mal no recuerdo, Pedro Méndez Jurados, que no era priista, él formula denuncia penal, formaliza la denuncia penal, se dicta el auto de no lugar a apertura de instrucción, sube en apelación, se confirma no al lugar, sube en recurso de nulidad, se confirma y se declara infundada la nulidad y hay un recurso de queja. 5 por 2, 10, más 3, 13, más 1, 14, más el fiscal, 15. Un fiscal y 14 jueces
establecieron que no había nada de García. Podemos leer libros, Facebook, diferentes cuentas, se dirán mil cosas, pero lo que claro y concreto es que nadie ha encontrado, ni en el Principado de Liechtenstein, ni en Andorra, ni en ningún lugar del mundo, ninguna cuenta que le pertenezca a Alan García. Eso es lo real y concreto. El resto, babas. El resto, babas. ¿Por qué? Porque no hay. Pero claro, dirás, bueno, no hay porque es súper hábil el hombre, lo ha escondido de tal manera que lo vamos a encontrar en otra dimensión. O sea, Avengers fue, ¿no? En un mundo paralelo, ahí están las millonadas, los millones de García. No es así, no es así. Hay que trabajar y hablar, opinar, decir sobre documentos, porque si no, vamos a estar pues haciendo casos a lo que la gente a veces, por bien o por mal, o por hacer hora, dicen algunas barbaridades, ¿no? Hablando de hora, muchas gracias, doctor. Vamos a una tanda comercial, De todas pero maneras, doctor. previamente, antes de irnos al comercial, ¿tu empresa o emprendimiento necesitan una marca fuerte? Construimos la imagen de tu empresa para generar confianza y lealtad entre tus clientes y tener reconocimiento en el mercado. Nos encargamos también de la comunicación gráfica de tu empresa, envases para tus productos, folletos, formatos y redes sociales. También creamos tu página web, la diseñamos de acuerdo a tu marca e indexamos su contenido. Todo desde un punto de vista integral y nos aseguramos que tu empresa genere visibilidad, confianza y prestigio. Concerta una cita con nosotros. Escríbenos al 941-925-467. Somos Shakta Studios. Nos vamos al corte. Continuamos. Bueno, No, pero de lo de... perfecto. Continuamos con la entrevista con el doctor Erasmo Reina. Vamos en estos momentos a ceder la palabra al doctor Harrison Meneses para que formule su pregunta. Bueno, sí, doctor, que me parece bastante importante, ¿no? Lo que viene expresando acá, sobre todo tomando en consideración que aquí el programa no solamente lo ven abogados, no solamente lo ven estudiantes de derecho, sino lo ve el público en general. Al día de hoy, ¿se ha realizado alguna investigación muy aparte de la comisión que se pretende realizar o es que ya todo ha concluido definitivamente? Porque por algo han querido activar una comisión directamente en el Congreso para que se haga una investigación referente a esto, ¿no? No. Si la pregunta es si se ha investigado esto del fallecimiento de García, Sí. las circunstancias que se produjeron, no ha habido ninguna investigación. No. Lo que sí... No se busca. No se busca ni una responsabilidad, en este caso por parte de la policía que ha realizado. Lo que Porque- pasa es que, como bien saben ustedes, como abogados que son, y creo que es de conocimiento público, el Ministerio Público, parte importante, pero decisoria, está tomada, pues, o sea, por la caviarada, aunque a muchos no les guste escucharlo ni que se diga, han tomado, pues, o sea, tenemos a Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, ahora la señora Delia Espinosa, que han tomado, pues, el Ministerio Público y cualquier cosa que se haga para investigar en esos fueros el tema de García va a ser archivado, ¿no? Esa ha sido una de las grandes motivaciones por las cuales lo hemos impulsado en estos tiempos eso. Y eso lo hemos conversado con la familia del presidente y están o coinciden plenamente con nosotros, absolutamente, plenamente con nosotros, porque claramente, como usted comprenderá, ganas, manos, papel, documentación para poder hacerlo, tenemos. Pero el tema es que consideramos de que es como arar en el desierto, ¿no? Dígame, ante la muerte de Alan García, ¿cuál ha sido para el partido aprista sobre su fallecimiento? ¿Cómo lo ha asumido el partido aprista y el fallecimiento y cómo políticamente se está viendo? Porque ya vemos de que, bueno, ahorita en el Congreso no hay nada, hay problemas internos,
Y no se ve pues una presión como antiguamente que se veía, pues, ¿no? Que habían tantos apristas que así esté mal siempre llegaba uno, ¿no? Ahora ya no se ve eso. Sí, yo creo, aprovecho la pregunta para decir lo siguiente, ¿no? Eh, Detractores y defensores. Lo que el país hoy extraña es el liderazgo político de Alan, ¿no? Alan tenía ese don y esa habilidad política para poner en la agenda del país en temas relevantes. No solamente como presidente de la República, sino cuando era oposición. Es decir, habían temas que se ponían o se colocaban en el debate importantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le falta al país? Y si al país le falta un liderazgo fuerte, con conocimiento, porque nadie pueda dudar, ¿no es cierto?, de que García puede ser un hombre leído, instruido, un político formado, ¿no es cierto? Sabía lo que necesita el país. Pues esa falta que le hace al país, le hace también mucha falta a mi partido. Le hace falta al APRA, porque su figura colosal, políticamente hablando, no ha podido ser sustituida, y creo que probablemente pasen decenas de años, si no lustros y decenas de años, décadas de años, para que se encuentre un liderazgo como el de él, ¿no? Y eso nos ha llevado a tener todavía, pues, nuestras tribus a la interna, cada uno buscando el protagonismo que permita, pues, conducir al partido de Haya. Pero aún extrañamos ese manejo, esa dirección, criticada también por muchos, ¿ah? Dentro del partido ha habido mucha gente. Sí, de todas maneras tiene que haber, ¿no? Evidentemente tiene que haber, ¿no? Pero más allá de lo que sus propios defensores y detractores puedan decir, lo cierto es que el país y el APRA requieren liderazgos importantes, ¿no? Lo inexplicable es de que están apareciendo muchos partidos, bueno, con personajes que no han tenido ni trascendencia ni muy conocidos, y el partido aprista, queramos o no, también tiene buenos políticos, ¿no? Buenos políticos. Y eso es lo que uno dice, oye, no hay uno, pero siempre hay uno que siempre estaba detrás de Alan García. Si uno hablaba, había otro, ¿no? Y digo, ¿por qué esa pugna interna? ¿Será que los jóvenes tampoco quieren que ya sigan esos políticos que le llaman antiguos, anquilosados, que todavía siguen en el país y que impiden de que esos jóvenes suban y que podrían tener una prestancia? Sí. ¿Y es lo que realmente pasa? Sí, bueno, yo diría que, como bien lo ha reconocido usted, doctor, el APRA, pues sí, es un partido político propiamente dicho, ¿no? Es decir, hay una doctrina, digamos, hay puntos pragmáticos, hay fundamentalmente escuela. O sea, en el partido la gente se hace desde abajo. O sea, tienes militantes en sectores distritales, provinciales, departamentales, y a partir de ahí comienzas a construir gestores públicos en sus diferentes espacios, de abajo hacia arriba. Yo creo que estamos en un proceso, vamos a llamarlo así, de acomodo. No hemos superado aún la ausencia de García, pero en esa dialéctica interna del APRA, yo estoy seguro que no van a haber vencidos. Yo creo que finalmente los vencedores van a ser todos, porque lo que se va a conseguir es que finalmente aparezca un liderazgo o varios liderazgos que comiencen a jalar la locomotora aprista. Y eso pasa no solamente por un tema cronológico, ¿no es verdad?, sino pasa fundamentalmente por una capacidad de generar liderazgo. O sea, el hecho de que tengas 70 años no te convierte en líder, y que el hecho de que tengas 35, 40 años no significa que no sea líder. García a los 33 llegó a ser secretario de organización y a los 36 años presidente de la República. Y todos los compañeros que tenían su edad, Mercedes Cabanilla, González Posada, Abel Salinas, se me van olvidando algunos nombres, pero son gente que tenía la edad casi de García.
35, 36, 37, 38 años. O sea, fue una, si vale el término, una camada muy destacada desde el punto de vista político, y yo estoy seguro que en las próximas elecciones muchos de mis compañeros, seguramente algunos mucho menores que yo, algunos probablemente coetáneos con nosotros, van a tener un espacio muy importante, y esto, su capacidad y su liderazgo y su presencia se va a advertir en los debates que van a haber seguramente de cara a las próximas elecciones, ¿no? Doctor Erasmo Reina, por desgracia la hora nos ha vencido, queda mucho tintero en la mano, esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. Está extendida cordialmente la invitación para tenerlo próximamente, para tocar otros temas de actualidad. Y bueno, vamos a pasar a despedirnos, y antes de despedirnos quisiera usted las palabras finales, las palabras de reflexión para nuestros radioyentes. Adelante, doctor. Muchas gracias para los amigos de la Puerta de la Justicia, ¿verdad? Un abrazo y un saludo, y espero que nuestras palabras hayan servido para esclarecer un poco lo que nosotros estimamos hubo en el entorno del fallecimiento del expresidente García, y que se entienda que esto no es por solamente el nombre de Alan García, sino fundamentalmente porque un acto político como el que sucedió no puede volver a repetirse. Y bueno, y un saludo y un abrazo a quienes desde el pensamiento de Haya son hermanos nuestros, y seguramente han podido escuchar nuestras palabras, y un abrazo fraterno a todos ellos. Don Marcos, sus palabras de despedida. Agradecerle al doctor Erasmo por su linda presencia. Ha sido bien didáctico, ha narrado los hechos de una perspectiva académica, pero también ha dado a conocer cuál sería la esencia de esta comisión, que eso es muy importante. Agradecerle por su linda presencia, y espero ya nuevamente estar presente para ver ya el APRA en sí, y también ver el futuro del país también políticamente. Muy agradecido por su presencia. Y gracias también a todos nuestros radioyentes. Gracias, doctor. Todos, porque todo sea por la democracia. Doctor Harrison, su palabra de despedida. De todas maneras, doctor, la democracia es el pilar fundamental dentro de este país, y esperemos por todas las razones que eso prevalezca, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿No? Doctor, muy agradecido con usted. Gracias por darse su tiempo. Se ha comprometido en asistir a una nueva entrevista. Aquí va a ser siempre con las puertas, ¿no? Para que tienen los micrófonos abiertos, y muy agradecido también a todos los cibernautas radioyentes que nos acompañan en cada uno de estos espacios de su humilde programa Las Puertas de la Justicia. También muy agradecido con todos los que nos escriben al correo lapuertasdelajusticiaperú@gmail.com. Con su permiso, hasta el próximo programa. Antes de despedirnos, quisiera dar unas palabras de profundo dolor, de profunda tristeza. Tenemos que comunicar a la radioaudiencia que nos ha dejado el locutor de Radio Moderna, Enrique Arturo, un gran personaje, una gran persona, un mejor amigo y un referente a nivel nacional sobre la locución en off. Amigos y familiares, nuestro saludo, nuestro pésame, nuestro dolor, y sobre todo nuestras oraciones para que le den el pronto y el eterno descanso a Enrique Arturo. Por mi parte, con este saludo de dolor por la institución de Radio Moderna, nos despedimos hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Muchas gracias, buenas tardes. Permiso.